Reconocimiento. Una palabra dinámica y contundente que sugiere identidad y carácter, exploración y logro, encuentro y victoria. Reconocimiento es el concepto en el que creemos y el propósito al que aspiramos. En un mundo que a cada segundo se transforma, descubrimos esas propuestas de valor que marcan la diferencia, que despiertan tu vocación, te mueven y te invitan a triunfar. Recorremos el mundo para impulsarte cada día hacia la victoria. Los productos que entregamos en tus manos son los indiscutibles protagonistas de la salud dental en el planeta entero. Son pasión, vanguardia y futuro. Disfruta la excepcionalidad, expresa tu talento y conviértete en nuestro compañero de ruta. Somos Balsas Dental. Estamos aquí para soñar contigo, para velar por la estética y la salud de manera inimitable, para crear juntos desde el reconocimiento que fortalece, inspira y prevalece ante cada desafío. Hola, muy buenas tardes, doctores. Bienvenidos a una transmisión más de nuestras páginas de Facebook. Me presento, soy la doctora Ana Morales de aquí de Balsas Dental y muchísimas gracias por conectarse. El día de hoy tenemos a una invitada súper especial que tiene años de experiencia en el medio. Ahorita les voy a leer un poquito de su currículum, pero es muy inmenso. El día de hoy tenemos como súper invitada a la doctora Cintia Mercado. Ella es egresada de la licenciatura y especialidad en endodoncia de la Escuela Unitec. También tiene práctica profesional limitada a la endodoncia con empleo de magnificación, docente en el posgrado de endodoncia de la Secretaría de Defensa Nacional, o sea, SEDENA, docente en el posgrado de endodoncia de la Universidad Autónoma del Estado de México, UAM, profesora en el curso de posgrado de odontología pediátrica en la Unitec, profesora invitada del Máster de Endodoncia en la Universidad del Rey Juan Carlos Madrid, certificado por el Consejo Mexicano de Endodoncia. Y actualmente también es miembro activo de la Asociación de Especialistas en Endodoncia. Y, por supuesto, es una conferencista nacional e internacional que tengo el gusto de conocerla desde hace varios años y para mí es un gran gusto tenerla con nosotros el día de hoy, doctora Cintia. De verdad, muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y es un placer estar aquí con ustedes esta tarde. Muchas gracias, doctora Cintia. El día de hoy la doctora Cintia nos va a hablar de un tema sumamente importante que es técnicas de obturación. Sabemos que de repente se nos complica a algunos de nosotros esto de endodoncia. Cada uno sabemos cuál es nuestra gran especialidad, pero el día de hoy la doctora Cintia está para darnos muchos tips y muchos consejos que no necesariamente necesita ser especialista en endodoncia, desde un odontólogo general, un estudiante, y cómo mejor que hablar de técnicas de obturación. Pues doctora Cintia, bienvenida. En el momento que usted quiera arrancar, el público es totalmente suyo. Ah, por cierto, chicos, recuerden, cualquier duda que tengan, anótenla acá abajo en nuestros comentarios y al finalizar la plática, la doctora Cintia nos contestará cualquier duda que tengamos. Muchísimas gracias, doctora, y bienvenida. Gracias. Bueno, pues vamos a iniciar. Eh, Vamos a iniciar con esta diapositiva en la cual, bueno, la palabra más grande que nosotros podemos encontrar es endodoncia. Pero alrededor de esta palabra de endodoncia, junto con el tema el día de hoy, que es obturación, pues encontramos varias palabras como es endodoncia, obturación, técnicas de obturación, el conducto y diferentes tipos de técnicas de obturación e instrumentos, que esto es importante. Todo esto es un entorno en el cual se va a globalizar para llevar a cabo la obturación. Entonces, uno de los factores importantes que nosotros debemos de considerar primero es qué es la obturación. De acuerdo a la Asociación Americana de Endodoncia, nos mencionan que es el método empleado para rellenar y sellar el conducto radicular ya se encuentra previamente limpio, conformado y con este se va a ayudar con un sellador de conductos que es lo que nosotros le llamamos cemento, malamente dicho. El nombre ideal es sellador. Y además nos vamos a ayudar con un material de cuerpo que en este caso es la gutapercha. Antes de empezar con la obturación es importante conocer este principio.
En este artículo publicado por el doctor Shannon Patel, nos habla de cuáles son los protocolos que nosotros debemos de llevar a cabo antes de la obturación del tratamiento de endodoncia. Primero es la desinfección, ya que nosotros no podemos esterilizar las puntas de gutapercha por la temperatura, sí las debemos de desinfectar. ¿Cómo vamos a desinfectar estas puntas de gutapercha? Pues fácil y muy rápido con el hipoclorito de sodio. De acuerdo a los años, por ejemplo, Zenia en 1975 mencionaba que el empleo del hipoclorito de sodio, el 5.25%, nos iba a funcionar adecuadamente para sumergir nuestras puntas de gutapercha durante 1 minuto. Con este minuto era más que suficiente para la desinfección de estas puntas. En el 2017, Said él publica que también se puede utilizar el hipoclorito de sodio en un porcentaje del 2%. Honestamente, en mi consulta, yo utilizo hipoclorito directamente de la botella. Entonces, generalmente el porcentaje, pues sí es mayor al 2%. Entonces, a mí me funciona más lo que mencionaba Zenia, a diferencia de lo que Said en el 2017 menciona. Y otro factor importante es el cambio constante de los guantes. ¿Y esto por qué? Porque generalmente con los guantes nosotros estamos tocando diferentes superficies. Y cuando yo necesito la obturación o llego a la obturación, necesito una zona que esté completamente aséptica, donde yo ya no debo de crear una reinfección. Que por eso básicamente muchos de los problemas que llegamos a tener después de un tratamiento de endodoncia es la reinfección o una enfermedad persistente. Entonces, algunos de los casos se llevan a ver una contaminación. ¿Por qué? Porque son tratamientos de endodoncia que no fueron bien restaurados. Pero lo más crítico de estas situaciones a veces cuando está súper restaurado, sellado el conducto, es que encontramos este tipo de gutapercha. Nosotros estamos acostumbrados a ver la gutapercha de un color aquí rosita, pero desafortunadamente en muchas ocasiones cuando sacamos la gutapercha viene en este cambio de coloración. ¿Esto qué me está indicando? O sea, esto me está indicando que hay presencia de bacterias de negro pigmentadas. Entonces, estas bacterias generalmente son las que se encuentran asociadas en enfermedades persistentes, en un absceso apical agudo. Entonces, ¿cómo es que estas bacterias pueden llegar de nuevo al conducto si se supone que yo estoy obturando tridimensionalmente? Pues un factor importante es tener adecuadamente mi sellado de la corona. Por eso la importancia y una adecuada relación del sellado coronal y un adecuado tratamiento de endodoncia. Entonces, en esta publicación del doctor Lop en el 2004, en el Endodontic Topics, nos mencionan que de dónde son las diferentes vías donde las bacterias pueden entrar a un conducto. Entonces, nos habla que pueden entrar las bacterias a nivel del tercio apical, en una periodontitis apical, biofilm que se quede en los túbulos dentinarios, a través del esmalte y cemento, a nivel cervical, si llega a haber algún daño a nivel del cemento, o invasión bacteriana a nivel cervical y por medio del conducto radicular. Entonces, nosotros lo que debemos de hacer es tener un sellado hermético para tener un buen pronóstico a largo plazo, eliminar todas las vías de entrada por medio del periodonto y el conducto radicular y además prevenir este conducto de infecciones secundarias. Por eso es importante una adecuada obturación. Pero, ¿cuándo nosotros debemos de obturar? Generalmente, para la obturación, pues sí llegamos a tener diferentes escenarios, como el absceso apical agudo, como una pulpitis sintomática. Entonces, en absceso apical agudo, yo debo de darme cuenta entre la presencia de signos y síntomas que puede tener mi paciente. Si en este caso el diente no ha drenado, está necrótico, en lo personal yo suelo tratar dientes necróticos en 2 citas, en 2 sesiones, para dejar una medicación intraconducto con hidróxido de calcio. Una pulpitis irreversible sintomática, estas generalmente sí las llego a atender en la misma cita.
En la dificultad, por ejemplo, si el procedimiento me ha llevado ya un tiempo máximo de más de 1 hora, estoy hablando 1 hora, 15 minutos, yo ahí sí ya no obturo, prefiero tener otra cita para el paciente, porque ya son casos que se me dificultó el caso en la localización del conducto, en la instrumentación. Entonces, también ahí depende la pérdida de tiempo que yo ya llevé durante todo el procedimiento de la endodoncia. Y lo más importante, presencia de exudado en el conducto. Si hay presencia de exudado en el conducto pus, no obturo. Lo más importante es verificar que este conducto esté completamente seco para un adecuado sellado. Esto puede darse también asociado con la enfermedad pulpar y periapical de acuerdo al caso que se presente en ese momento. Ahora, viene otro factor importante. Ya que hablamos de qué es obturación, tenemos que ver cómo vamos a dividir nuestros materiales para obturar, para llevar a cabo una obturación adecuada. Tenemos dos tipos de materiales que son materiales de cuerpo y selladores, que en este material de cuerpo el que todos conocemos son las gutaperchas, pero existen otras como las puntas de plata, que estas existían, pastas que también se llegaban a emplear, la gutapercha, que hay gutapercha que está bañada en resina, que esta en la actualidad ya tampoco lo tenemos. Polímeros termoplastificados o el MTA. Estos son materiales de cuerpo. Los selladores, estamos hablando de los cementos que se utilizan para la obturación. Por eso hablo ahorita de cementos, pero su nombre real tendría que ser sellador. ¿Por qué se llama sellador? Porque este material va a fluir hacia donde la gutapercha ya no va a obturar. Por eso es que para llevar a cabo una adecuada obturación del conducto, me tengo que apoyar a veces de dos materiales, tanto materiales de cuerpo como de selladores. Entonces, aquí en los selladores, pues ya tenemos el óxido de zinc y eugenol, selladores a bases de resina, a base de hidróxido de calcio, de silicón, ionómero de vidrio o silicato cálcico. Entonces, en este caso, pues tenemos la composición de cada uno de los materiales, pero esto es importante conocer. Esta foto me la regaló el doctor Kretschmann de allá de la Universidad de Pensilvania, porque justo en esta foto fue la primera generación del padre de la obturación. ¿Quién es el padre de la obturación? En este caso tenemos al doctor Louis Grossman en el centro. Entonces, ¿por qué menciono a Louis Grossman? Porque Louis Grossman tiene unos postulados para los materiales de obturación. Entonces, ¿cuáles son las propiedades ideales para un material de obturación? Uno, el material debe ser fácil de colocarlo dentro del conducto radicular. Dos, tiene que sellar tanto lateral como apicalmente, que esto es lo que me va a llevar a una obturación tridimensional. Este no debe de sufrir contracción después de haberlo colocado dentro del conducto. Debe de ser impermeable a la humedad. Debe ser bacterioestático o al menos no permitir el crecimiento de microorganismos. Por eso es que ahorita vamos a ver cuál es la composición de la gutapercha o de los selladores. Este debe tener radiopacidad para que yo pueda identificarlo adecuadamente con una radiografía. No debe de sufrir, no debe de teñir ninguna de las estructuras del diente que antes muchos de los cementos llegaban a causar discromia. Entonces, la gente que andaba por la calle con un diente en coloración grisáceo decían, es que le hicieron una endodoncia y por eso se quedó el diente de ese color. En la actualidad ya no tenemos esos cementos o selladores que causan discromia dental. No debe de irritar los tejidos periapicales, que aunque se sabe, muchos de estos causan inflamación al momento de la colocación. Algunos, la inflamación es únicamente en la cita, en otros, la inflamación va incrementando, que ahorita vamos a ver cuáles son estos. Debe ser estéril o fácil y rápido de esterilizar antes de la colocación, como les acabo de mencionar, de la gutapercha. Y debe de ser fácil de removerse de los conductos radiculares en caso necesario. Entonces, ¿cuáles son los propósitos de un sellador? El propósito del sellador, que es lo que nosotros, repito, conocemos como cemento, es
unir el material al núcleo del conducto. Rellenar todos estos espacios o discrepancias que existen entre las paredes del conducto y el material del conducto. Va a actuar también como lubricante, va a ser un agente antimicrobiano y además va a servir como marcador para los conductos accesorios, algún tipo de efecto por resorción, alguna fractura radicular y otros espacios que se lleguen a encontrar dentro del conducto. Y esto pasa en muchas ocasiones de acuerdo a la técnica de obturación que yo voy a tener. Algunos conductos que yo probablemente no identifiqué durante la instrumentación, pero gracias a la irrigación, que estos son pequeños conductos que, aunque los localice, no los puedo instrumentar, únicamente es actuar con irrigación. La obturación me va a ayudar a sellar ese tipo de anatomías. Entonces, en esta diapositiva, pues tenemos el bambú, tenemos las ceras, el cobre, el níquel, la amalgama, que estos son diferentes materiales que se han utilizado durante todo este tiempo como materiales de obturación. Entonces, originalmente las puntas de plata fueron los primeros materiales. Jasper en 1933 introdujo el uso de las puntas de plata en odontología y generalmente eran en conductos que eran extremadamente estrechos y estaban sinuosos. Permítanme tantito, voy a tener que moverme del lugar. Claro que sí, doctora, no Sí, se por preocupe. favor, es que van a hacer una toma de una radiografía, como se dan cuenta. Permítanme, me voy a tener que mudar. Permítanme. Claro que sí, mientras yo platico un poquito con ellos, no se preocupe, doctora Cintia. Sí. Ok, doctores, como bien saben, a través de nuestras redes sociales van a haber múltiples conferencias que tenemos en línea. También van a haber disponibles algunos cursos que próximamente ya vamos a tener presenciales aquí en nuestra aula profesional. E incluso, y ya estoy aquí comprometiendo a la doctora Cintia, próximamente tendremos cursos de ella aquí en el aula profesional de Balsas Dental. Listo, ya me moví. Ya Perfecto. estoy. Adelante, Ajá. doctora. Gracias. De nada. Ok, entonces, uno de los factores, espérame, dentro de los materiales, bueno, tenemos las puntas de plata, que ya lo había mencionado, y estas puntas de plata generalmente se utilizaban en conductos con una anatomía estrecha o muy curvos. O sea, era muy fácil la colocación, pero la indicación era en este tipo de anatomías. Ahora, una de las ventajas que tienen las puntas de plata son que son fáciles de manipular, menor necesidad de instrumentación de los conductos, y era lo que les comentaba. En la actualidad casi están consideradas obsoletas, pero sí nos han llegado casos y, por ejemplo, pacientes de Estados Unidos que ellos siguen utilizando este tipo de materiales. Una forma sencilla del empleo de las puntas de plata es que tienen el mismo diámetro y el mismo taper de las limas, que estas son limas manuales con las que se trabajaron. Repito, se utilizaban en conductos pequeños. Una de las desventajas principal por las cuales también se radicaron fue por su falta de adaptación al conducto y además por su difícil eliminación del conducto. Entonces, si nosotros nos vamos a los principios de Louis Grossman, estas puntas no están cumpliendo contra esos principios que ya fueron previamente publicados. Y otro de los factores también que se encontraron era que estos materiales sufrían corrosión. Entonces, esta corrosión lo que formaba era hidrato de sulfato de plata, amida, amina, sulfuros de plata y sulfatos de plata. Entonces, todo esto eran considerado tóxico. Diferentes autores, por ejemplo, Goldberg encontró corrosión en casos en los cuales en dientes que fueron considerados exitosos. Gutiérrez y colaboradores reportaron que existía corrosión provocada por las soluciones irrigantes que se empleaban, y Keol y colaboradores reportaron que muchos pacientes presentaban tatuaje en la mucosa alveolar asociada con la corrosión de las puntas de plata. Esto fue en un premolar que se publicó. Motivo por el cual, pues, por los siglos de los siglos, la gutapercha sigue siendo el material ideal hasta la actualidad.
que sabemos que la gutapercha, bueno, de esta su derivación, gueta, significa goma y percha es el nombre del árbol en un lenguaje malayo. Entonces, la gutapercha como tal sí ha tenido una evolución. Generalmente, aquí estoy marcando como la historia o la cronología de todos los materiales que se han empleado para obturar los conductos. Pero aquí viene un factor importante. Hablando de la gutapercha, en 1883, la primera compañía que fabricó la gutapercha fue S.S. White. Entonces, ellos fueron los primeros en manufacturar la gutapercha. 1893, William Hurt Rawlings fue el que modificó la gutapercha con bermellón. ¿Y por qué con bermellón? Porque le quiso dar una coloración a la gutapercha para poderlo diferenciar de la parte del esmalte de la dentina. Ahora, ya gracias a la evolución, pues han surgido no solamente la gutapercha, sino también surgieron ya diferentes técnicas de obturación. Uno de los ejemplos que tenemos, pues, es la compactación vertical del doctor Schilder en 1967. Webster en 1911 empezaron con el método de obturación seccional, que es seccional de Chicago. En 1914, Callahan fue el que ideó el reblandecimiento y disolución de la gutapercha por diferentes químicos. Y así sucesivamente es como hasta el 2006 fue cuando la ADA aprobó las especificaciones de las puntas de gutapercha, porque no se tenían bien esa estandarización tampoco de la gutapercha. En 1976 hubo esta aprobación de la ISO para todos los materiales e instrumentos en endodoncia, que esto es un punto importante. Entonces, basándonos en esto, vamos a ver cuál es la composición real de la gutapercha. La composición es un transdiómero de polímero de isopreno, que esto es un caucho, y es importante conocer que la gutapercha la vamos a encontrar en dos fases, en una fase alfa y en una fase beta. Generalmente la fase alfa es la que se emplea en la gutapercha caliente, en las técnicas de obturación termoplastificadas. Dentro de las características es que es una gutapercha flexible, esta es pegajosa, es muy fluida a la presión y tiene menor viscosidad. Por eso mismo esta gutapercha la utilizamos para inyectar, para rellenar los conductos. O también, por ejemplo, más adelante les voy a hablar de una técnica de obturación que es a base de acarreador, que es el Butacor, que también esta tiene gutapercha en una forma cristalina alfa. La otra es la beta, que es la gutapercha sin calentar, que básicamente es la gutapercha que nosotros encontramos en las cajitas, como ustedes lo logran ver aquí. Esta es la gutapercha sin calentar, tiene una masa sólida, es muy compactable, tiene mayor viscosidad y por eso le pongo acá que es la forma comercial como nosotros la encontramos. Y su proceso de enfriamiento es muy rápido. Por eso hay una diferencia en utilizar dos tipos de gutapercha para la obturación. Esto es debido a la temperatura y la fluidez, como lo acabamos de observar. Y existe una gama que generalmente casi no la manejamos, pero este es similar a la gutapercha alfa. La desventaja es que es muy inestable. Entonces, dentro del enfriamiento lento que tenemos, vamos a tener enfriamiento lento y enfriamiento rápido. El enfriamiento lento lo va a llevar la gutapercha alfa y el enfriamiento rápido lo lleva la beta en relación a la cristalización. Por eso, cuando nosotros hacemos técnicas termoplastificadas, nos vamos por la alfa, porque esta va a ser un enfriamiento lento. O sea, me va a dar o me va a permitir que durante la compactación de esta gutapercha, yo la pueda adaptar adecuadamente dentro del conducto y esta no se me cristalice rápidamente, porque de lo contrario, entonces no habría esa buena adaptación de la gutapercha dentro del conducto. Entonces, las temperaturas que se tienen del enfriamiento lento para que pase una alfa a una gamma es de 56 a 62 grados, que esto es amorfa,
Y también de la cristalización de la beta a la alfa es una temperatura aproximadamente de 42 a 49 grados centígrados. Y para que llegue una morfa de alfa a gamma, tiene que ser de 65 grados centígrados. Ahora bien, ¿cómo es la composición de la gutapercha? Si ustedes logran observar ahorita en mi diapositiva, estamos hablando que de gutapercha es únicamente el 20%, que esa sería la matriz de la gutapercha. Tenemos un mayor porcentaje de óxido de zinc, que este es el relleno, que es del 66%. Sulfatos y metales pesados del 11%, que estos son los que le van a dar la radiopacidad a esta gutapercha, que esto es un factor importante. Y además el 3% o ceras, que estos son los plastificadores de la gutapercha. Entonces, si nosotros vemos los porcentajes de composición de la gutapercha ni debería de llamarse gutapercha, porque nada más únicamente es un 20%. Esto es lo que le va a dar el cuerpo, bueno, sí, la forma. Pero nosotros tenemos estos otros componentes, que también otro componente es la eritrocina. Y muchos preguntarían, ¿para qué sirve la eritrocina en la gutapercha? La eritrocina es la que se encarga de darle esa coloración como color, pues que es color rosita a la gutapercha, y esto se le quiso dar esa coloración a la gutapercha para poder identificar o diferenciar, como lo había mencionado antes, de un material dentro del conducto. Además, quisieron darle una coloración como ligeramente rosácea o rojiza para simular como si fuera la pulpa. Entonces, estos son los componentes que conforman una punta de gutapercha. Ahí puse la imagen de la eritrocina, que es el mismo componente como la eritromicina. Y el otro componente, bueno, aquí tenemos el iodoformo, hidróxido de calcio, clorexina y tetraciclina. Significa que existen otro tipo de materiales que semejan a la gutapercha, pero su propiedad o la función de estas gutaperchas son como medicación intraconducto entre cita y cita. Por eso algunos son de iodoformo, otros son de hidróxido de calcio, otros son de clorexina o tetraciclina, que estos son los antimicrobianos. Entonces, ¿cuáles son las propiedades que tiene la gutapercha? Que la gutapercha no se va a encoger después de la inserción, a menos que este sea plastificado con un solvente o calor. Por eso es que en la actualidad las técnicas de obturación, estas a base de gilopercha o eucopercha, ya no se suelen recomendar, porque estas sí sufren la contracción de la gutapercha y no hay un adecuado sellado dentro del conducto. Probablemente la gutapercha sea el material menos tóxico y menos irritante dentro de todos los materiales de obturación que encontramos en el mercado, por los componentes que acabamos de mencionar. Tiene radiopacidad, no mancha y es impermeable a la humedad. Se esteriliza fácilmente, aunque ya sabemos que no se esteriliza. Únicamente lo que vamos a hacer es de esa desinfección de la gutapercha con el hipoclorito de sodio. Y además puede retirarse fácilmente del conducto en caso de un retratamiento, que es lo que menos buscamos, ¿no? Entonces, las ventajas de la gutapercha es que tiene plasticidad, fácil de manejar y manipular, fácil de eliminar, es biocompatible, fácil de esterilizar, que estos son los factores importantes. Ahora, dentro, así como tenemos ventajas, tenemos también desventajas. Una desventaja es una falta de adhesión química entre sí y la dentina. El calor o los solventes, que en este caso es el cloroformo o el calipto, sufren contracción durante el enfriamiento o por medio de o con la evaporización del solvente, con lo cual van a dejar estos espacios dentro del conducto. Ahora bien, dentro de las gutaperchas, pues vamos a tener dos tipos de gutaperchas, que es la gutapercha estandarizada y la no estandarizada. Toda gutapercha se le llama estandarizada la que va de la mano, ya sea con el sistema rotatorio o con la lima manual. Las únicas que no son estandarizadas son estas que tenemos en la parte inferior, donde estamos hablando de gutapercha medium fine, fine, fine medium, medium, extra fine, o sea que estas no tienen una conicidad
diseñada o hecha semejanza de un instrumento manual o rotatorio. Generalmente los que hacemos técnicas termoplastificadas como vertical, onda continua, antes empleábamos mucho estas gutaperchas y ahorita les voy a mencionar porque yo he cambiado mi manera de trabajar. Ahora, dentro de la gutapercha, bueno, pues hay diferentes estudios en los cuales se ha visto qué es lo que se encuentra en las puntas de gutapercha también, pero esto me lo voy a saltar, esto es mucha literatura. Aquí en esta diapositiva que les muestro es cómo se hacía la gutapercha o cómo se sigue haciendo dependiendo de cada casa comercial. Generalmente la gutapercha viene en esta forma enrollada y la gente en las fábricas lo hacen manualmente, que para mí de aquí también este es un factor donde la gutapercha ya viene previamente contaminada, que probablemente se ponen a enrollar la gutapercha porque lo hacen sin guantes, van al baño, no se lavan bien las manos y luego regresan y siguen enrollando gutapercha. Siempre para mí esta es la teoría de dónde se originó el Enterococcus fecalis para que llegara al conducto. O sea, porque nadie se va a poner a depositar o a compactar con popó dentro del conducto, ¿no? Entonces, esta es la única manera en la que para mi perspectiva es como ha llegado el Enterococcus fecalis al conducto. Y más si yo no tengo ese protocolo de desinfección de mis puntas de gutapercha durante mi procedimiento de obturación, ¿no? Entonces, las desventajas que tienen estas gutaperchas que eran o son hechas a mano es que o sea, las empiezan a enrollar, pero no son semejantes al sistema que se supone que están estandarizadas. Por eso es que vienen los errores de cuando me pongo a instrumentar y meto según mi punta de gutapercha estandarizada y esta no queda, o queda corta o queda muy pasada. Y es cuando todos decimos, o sea, no se supone que viene ya la gutapercha estandarizada y a veces creen que los errores son de uno durante la instrumentación y no, es el error creado porque se hacen a mano. Entonces, en esta imagen vemos las gutaperchas que son enredadas o diseñadas a mano y las que son hechas por medio de máquinas. Porque en la actualidad nosotros tenemos una gutapercha que se llama Comfort Fit. Esta Comfort Fit es una gutapercha que viene en este diseño, así viene, se saca de la máquina y esta, lógicamente, como es hecha máquina, está hecha al diseño de las limas con las cuales van a trabajar. Entonces, en este caso tenemos la Comfort Fit, por ejemplo, de Way One Gold, de ProTaper Gold, de Tronatomy, todos los sistemas rotatorios que tenemos en la casa comercial de Dentsply Sirona, tenemos esta gutapercha que se llama Comfort Fit. La ventaja de esta gutapercha es, si ustedes logran observar, es mucho más delgada, pero además, al momento de trabajar con técnicas termoplastificadas, tiene una gran ventaja. La fluidez de la temperatura tiene una fluidez de esta temperatura aproximadamente 4 o 5 milímetros de profundidad, lo cual me va a permitir compactar adecuadamente esta gutapercha. También no tengo que estar corriendo durante mi tratamiento para la compactación. Ahora, otra de las ventajas que tiene la gutapercha de Comfort Fit es que el ajuste va a ser directamente en el tercio apical y no en el resto del conducto en tercio medio o tercio coronal, que esto era un problema que teníamos con las gutaperchas previas, por ejemplo, las de ProTaper Universal que se vendían, que eran más gordas en el tercio cervical o medio, y decíamos, ya ajustó, y mucha gente obturaba así con esa punta, pero desafortunadamente no estábamos logrando un sellado adecuado. Entonces, ahora, en este caso, les estoy mostrando los diferentes selladores que tenemos en el mercado. Por ejemplo, los que son de óxido de zinc eugenol, que es el cemento ROD, que son las marcas de ROD, de Care PSS, Procosol, Endometazón, Full Canal Sealer, que estos son de óxido de zinc eugenol. Ahora, los que son a base de resina, digámoslo resina, pero no es una resina como la que nosotros colocamos en la corona, pues el pionero de estos fue el AH+, que es una resina epoxi, amina adamantina, que es el componente
Y de aquí tenemos diferentes. Tenemos ionómeros de vidrio, tenemos a base de silicón y a base de hidróxido de calcio. Existe otro sellador que aquí sí viene una preocupación por la Asociación Americana de Endodoncia en el 2017, que es el paraformaldehído, que en varios selladores es uno de los componentes. Desafortunadamente, se ha visto que el paraformaldehído llega a causar daños irreversibles en los tejidos periapicales, entonces dando como tal la destrucción de los tejidos y del hueso. Y además en muchas ocasiones esto puede causar parestesia, disestesia o daño crónico a nivel de los nervios maxilares o mandibulares o causar algún tipo de infección a nivel del seno maxilar. Entonces, mi sugerencia es no utilizar ningún sellador que tenga este componente, el paraformaldehído. Perdón. Ahora bien, perdón. Ahora, tenemos otro tipo de materiales que son los que en la actualidad están causando mucho ruido, que son los cementos hidráulicos o los biocerámicos. Tengo que enfatizar una situación. Si yo llego a obturar con estos cementos de esta diapositiva, óxido de zinc, fenol, resina, ionómero de vidrio, silicona e hidróxido de calcio, son selladores que estos están actuando como lo había mencionado. El sellador está fluyendo donde la gutapercha no está llegando. Entonces, aquí mi principal componente de obturación es la gutapercha. ¿Qué pasa con estos biocerámicos o cementos hidráulicos? Que aquí el cemento, el sellador es el que va a cumplir la función de rellenar el conducto y mi único cuerpo va a ser la gutapercha. O sea, la gutapercha para mí va a ser mi único medio para que de esta forma yo me pueda ingresar de nuevo al conducto en caso de un retratamiento. Pero en este caso, el sellador o el que está cumpliendo la función de la obturación es el cemento, el sellador, el biocerámico. Por eso, yo puedo obturar con punta única con un biocerámico o un cemento hidráulico. Con los otros cementos de la diapositiva anterior no puedo hacer técnica de obturación con punta única. Esto es un factor importante. Ahora, dentro de los selladores de hidróxido de calcio, que el hidróxido de calcio surgió o lo descubrió Hellman en 1920, pues tiene algunas ventajas, ¿no? El hidróxido de calcio tiene la capacidad de reparación pulpar, se emplea como medicación intraconducto, como recubrimientos pulpares, se emplea también para la pexificación. Pero ¿qué pasa? Ronner en 1940 encontró que muchos de estos cementos que están descritos por Grossman, el cemento a base de hidróxido de calcio no cumple todos los criterios por Grossman. La mayor parte de los estudios que se han comprobado con hidróxido de calcio son in vitro y en animales, lo cual puede diferir de la situación clínica. Tiene, una de las ventajas que tiene este cemento tiene efecto antimicrobiano, pero también otro de lo que nosotros utilizábamos, el hidróxido de calcio, que era la estimulación de los tejidos periapicales para mantener la salud o promover la regeneración apical. Por eso antes lo utilizábamos en apexificaciones. Dentro de los efectos antimicrobianos son más viables, es limitada, su citotoxicidad es mucho más leve a diferencia de otros selladores, pero la solubilidad que tiene este sellador es de preocuparse, porque este es uno de los selladores que más llega a disolverse o a lavarse dentro del conducto. Entonces, es importante ese factor. Ahora, mucha gente prefiere a veces colocar un cemento a base de hidróxido de calcio cuando existe una lesión, porque dicen, no, es que si hay una lesión y meto un sellador a base de hidróxido de calcio, va a reparar fácilmente la lesión. Pero si tenemos una baja solubilidad, o sea, si es muy lavable este sellador, pues no me va a ayudar a tener una adecuada regeneración, que esto es un punto importante. Por eso abajo dice, tiene baja
tienen baja asociación estadísticamente insignificante para la cicatrización rápida de la periodontitis apical. Entonces, estos puntos debemos de considerarlos. Ahora, aquí dice Silapex, que ese es el nombre comercial del hidróxido de calcio, fragua de 2 a 3 semanas con una humedad relativa del 100% y no fragua en un ambiente seco. Ajá. Entonces, aquí debemos de tener en consideración esto, que el Silapex va a tardar en fraguar de 2 a 3 semanas con humedad relativa al 100%. Y si yo seco completamente el conducto, el sellador no va a fraguar. Este es nuestro cemento, el AH Plus, el de Dentsply, que este surgió en 1997, tiene una alta radiopacidad, tiene poca contracción durante la polimerización, tiene baja solubilidad a diferencia con nuestro otro sellador que es a base de hidróxido de calcio. Tiene alta capacidad de estabilidad para el almacenaje. Una de las ventajas es que tiene capacidad antimicrobiana. Y bueno, su tiempo de trabajo es menor a 4 horas con una temperatura aproximadamente 23 grados centígrados. Y de endurecimiento es menor o su fraguado es menor a 8 horas a una temperatura de 37 grados centígrados. Este es uno de las publicaciones que me encanta porque es el único que ha hecho adecuadamente la comparación del AH Plus con los diferentes selladores que tenemos en el mercado. Entonces, aunque no lo crean, y no es porque estoy hablando por parte de la casa comercial de Dentsply Sirona, pero el AH Plus es el sellador más estudiado con todos los selladores que existen en el mercado y a pesar de eso sigue siendo el número 1 de todos los cementos. ¿Por qué? Porque cumple con todos los lineamientos de la ISO, muestra buena penetración a los túbulos dentinarios, tiene buena resistencia a la expulsión, tiene efecto antimicrobiano, tiene los efectos citotóxicos, estos están en un periodo corto al momento del fraguado del sellador, no va a causar discromia, eso sí, es difícil de remover completamente en casos de retratamiento de conductos, es difícil, pero sí se logra eliminar, no digo que no. Y la mayor parte de los estudios confirman que la H Plus cumple con todos los requisitos de un material de obturación de conducto radicular, según lo definido en las especificaciones de los materiales para la obturación del conducto. Antes se decía que la H Plus era un cemento que no se podía combinar con calor. Estos son los dos, esto es uno de los artículos de Viapana que decía esto, el cual este artículo de Wei fue el que completamente, que estamos hablando del 2016, desmintió todas estas publicaciones. El AH Plus no sufre ningún cambio o ninguna transformación con la aplicación de calor. Entonces es un sellador completamente seguro para técnicas de obturación. Ahora, la preocupación de mucha gente es que si obturan con AH Plus y como ya vimos que está dentro de la clasificación de las resinas, pues creen que como es una resina va a causar mucho dolor postoperatorio y que me va a causar una lesión y por eso les muestro mis casos. O sea, realmente yo obturo con AH Plus desde que estaba en el posgrado. Entonces, en esta situación, vean, sí se me salió alguna cantidad de cemento, pero mis pacientes realmente dolor postoperatorio no presentan. Si yo llevo los controles, el cemento se sigue estando en su posición sin crear algún tipo de lesión, sin alguna reacción a cuerpo extraño, ahí están. Algunas situaciones en las cuales sí hemos identificado reacción a cuerpo extraño con el AH Plus son los casos en los cuales hay presencia de una zona radiolúcida asociada con un diagnóstico pulpar de necrosis pulpar, pero bueno, el diagnóstico es necrosis pulpar con un absceso apical crónico. ¿Por qué? Porque hay presencia de un tracto sinuoso o antes llamado fístula. Entonces, ¿qué pasan en estos casos? Que yo en toda mi vida profesional únicamente he visto 3. Este es el caso de una exalumna de Ale de la Rosa,
que ella obturó con AH+, y bueno, se salió el PUF. Ella decidió obturar porque a los 8 días que ya había colocado su medicación intraconducto con hidróxido de calcio, había reparado completamente el tracto sinuoso. Entonces, al momento de la obturación, pues se le sale ese pus, ese PUF. Pero recordemos que la cicatrización del tracto sinuoso, pues en la encía se cicatriza, pero internamente todavía no hay una regeneración absoluta. Entonces, el cuerpo es muy inteligente. Al momento de la extrusión de este sellador, pues la paciente al segundo día le habló a la doctora para mencionarle que otra vez se había abierto el tracto sinuoso y que le había salido una bolita blanca. Entonces, como la bolita blanca la identifican como si fuera pus o porque tenían ahí esa bolita previamente al tratamiento de endodoncia, entonces la paciente acudió con Ale. Ale volvió a tomar radiografía y ya no vio el puff del cemento, del sellador. ¿Por qué? Porque justo el tracto sinuoso se volvió a abrir para arrojar el sellador como una respuesta a cuerpo extraño y se volvió a sellar. Entonces, no se preocupen si en dado caso ustedes obturan, se extruye, pero si hay un tracto sinuoso, probablemente esto les pueda pasar. Estos son otros casos, por ejemplo, que hago tratamiento de endodoncia, tengo extrusión de mis selladores y son los controles. O sea, si ustedes logran ver, acá fue cuando le hice la otra endodoncia a la paciente, a la misma paciente, y estamos hablando de un control del 2016 al 2018, que serían 2 años, y la paciente está completamente asintomática. Este es otro caso que a mí me dejó mucha enseñanza, que fue una técnica a base de acarreadores que ahorita los voy a mencionar la técnica, y la única contraindicación de la obturación con acarreadores son resorciones apicales, ápices abiertos, únicamente esos casos. Entonces, aquí tenía una lesión apical, era una necrosis pulpar causada por trauma que había fomentado esta lesión. Entonces, hice el tratamiento de endodoncia y dije, bueno, para terminar más rápido, voy a obturar con Gutacor. Dije, bueno, voy a dejar mi Gutacor corto. Estos son los verificadores, que es como se hace la prueba de punta. Metes el verificador. Si el verificador baja la longitud de trabajo hacia donde la estás dejando, entonces ya estás lista para la obturación. Entonces, en mi radiografía están los verificadores y posteriormente, pues este es el Gutacor. Se me ocurre obturar y al momento de la obturación, pues se me salió el Gutacor y el cemento. Entonces, mucha gente cae en pánico cuando ven este tipo de situaciones y ya quieren mandarlo para operarlo, si no hacen cirugía apical, ya no duermen, a veces dicen soy el peor dentista, el peor odontólogo, el peor endodoncista, ya no quiero hacer nada. Entonces, ¿qué hago en estos casos? O sea, la verdad, yo no me quiebro la cabeza, yo lo que hago es darle seguimiento al paciente. Entonces, vamos a ver qué fue lo que pasó en este caso. Entonces, al momento de dar el seguimiento con el paciente, entonces esto fue en el 2016, sigue 2017, ¿y qué vemos? Hubo regeneración de un año al otro. El cemento sigue ahí, mi Gutacor sigue ahí, vamos en el 2018, seguimos. O sea, justo únicamente donde tengo ese pupcito de cemento, donde no me preocuparía, es el único diente o en la única zona donde la regeneración no se logró en el 100%. Pero vean, aquí con aumento vamos observando cómo va habiendo esta evolución de la regeneración ósea. Ahora, con esto no los estoy invitando a que extruyan todo el tiempo, siempre hay que tener un límite, pero hay situaciones en las cuales no podemos controlarlos. Entonces, lo único o la enseñanza es, mientras mi conducto esté bien sellado, que esto sería una sobreobturación está sellado. Si es una sobreextensión, no está sellado adecuadamente el tercio apical y por ahí pueden fluir las bacterias. Entonces, mientras esté sobreobturado mi conducto, probablemente va a regenerar como en este caso.
No caer en pánico, vamos a dar seguimiento si en dado caso mi paciente está con sintomatología o veo que la lesión no regenera. Entonces ahí sí, después de un año, entonces es cuando voy a actuar para hacer una cirugía apical. De lo contrario, no es necesario. Entonces, dentro de las técnicas de obturación que tenemos, pues tenemos toda esta clasificación que es a base de gutapercha fría, gutapercha caliente, la termoplastificada, soluciones químicas, la mecanizada, punta única y acarreadores. La gutapercha fría tenemos compactación lateral, gutapercha caliente está clasificada con la vertical, con la de onda continua y la seccional de Chicago. Termoplastificada es únicamente inyección de la gutapercha. Soluciones químicas es cloropercha, ucapercha y gilopercha. La mecanizada se utiliza por medio de Max Paden o de Gutacondensor. Punta única se utiliza con Active GP, que es un cemento, con Resilón. Todos estos son de punta única que quien actúa es el cemento, el sellador. Y los acarreadores son los que se utilizan por medio del Gutacol. Entonces, vamos a ver ahorita algunas técnicas. Por ejemplo, aquí. Ay. Esta es la técnica que generalmente todos acostumbramos a trabajar, que es la técnica de compactación lateral. Pero se han caído y me ha tocado ver diferentes errores cuando se lleva a cabo esta técnica. Todo el mundo creemos que es muy sencilla, pero también es sencilla, pero hay que saberla emplear. Generalmente la técnica de compactación lateral, yo siempre debo de utilizar una punta de gutapercha. Esta puede ser no estandarizada o no estandarizada. La situación es que esta punta de gutapercha sí tiene que llegar a la longitud de trabajo. En muchas ocasiones he escuchado que dicen, debe de tener ese tuja apical. No necesariamente debe tener ese tuja apical si es que estoy trabajando con una punta de gutapercha estandarizada, porque apicalmente, pues la gutapercha no va a ajustar bien. Ahora, otro factor importante es seleccionar adecuadamente el espaciador. Tenemos espaciadores manuales y espaciadores digitales. Entonces, yo voy a seleccionar, si mis puntas de gutapercha de relleno van a ser medium fine, entonces selecciono mi espaciador digital que diga la MF, medium fine. El espaciador tiene que bajar 1 milímetro corto de la longitud de trabajo. Ahora bien, cuando yo hago esta técnica, también debo de saber en qué lugar voy a colocar el espaciador, que va a ser el mismo lugar donde ese espaciador tiene que entrar y tiene que salir. No puede estar picoteando el conducto, siempre debe de ser el mismo punto de referencia de entrada y salida. Otro factor importante y errores que llegan a presentarse en la compactación lateral es que al momento de introducir el espaciador, ya tengo el espaciador adentro, hago este movimiento de lateralidad en el cual estoy compactando mis puntas de gutapercha. Yo no debo de sacar el espaciador hasta que yo ya tenga mi punta de gutapercha con el cemento y que yo lo vaya a introducir. O sea, es sacar el espaciador y meter inmediatamente punta de gutapercha. Esto es un factor importante en esta técnica de compactación lateral. Las primeras puntas de gutapercha, las que son las accesorias, que es mi maestra, y 3 accesorias, estas sí tienen que ir con cemento sellador. Ajá. El espaciador, repito, no lo puedo sacar hasta que no tenga ya mi otra punta de gutapercha lista para introducirla. Punta de gutapercha que ya se dobló, punta de gutapercha que tengo que cambiar. No puedo introducir una punta de gutapercha que esté doblada. Mi radiografía de compactación inicial tiene que ser una maestra y 3 o 4 accesorias. ¿Para qué? Para que yo pueda observar adecuadamente esto, la obturación uniforme en el tercio apical. A mí me interesa que estas puntas de gutapercha estén sellando adecuadamente el ápice. No me interesa si tengo espacios en el tercio cervical, en el tercio coronal, no. Perdón, cervical no medio. A mí lo que me interesa es que la obturación esté adecuadamente sellada en el ápice.
Si yo en mi radiografía de compactación inicial, malamente conocida como de penacho, en este punto yo puedo corregir errores si no hay un adecuada sellado a nivel apical. Entonces, estos son los puntos fundamentales para esta técnica de compactación lateral. En lo personal, el espaciador ideal es el D11T. El D11T es un compactador que tiene la misma forma anatómica de las puntas de gutapercha si voy a obturar con medium fine. Honestamente, yo no estoy a favor de las técnicas donde meten medium fine y luego extra fine y me empiezan a mezclarle las técnicas, puntas de gutapercha. No tiene caso. Si yo desde un principio selecciono adecuadamente mi espaciador, que en este caso sería el D11T, D11T para conductos de 21 milímetros, Steiner 30 para conductos ya más de 21 milímetros. Son los dos espaciadores que tenemos. Entonces, ahora, el otro punto es seleccionar mis puntas de gutapercha, que son las no estandarizadas. En este caso, vamos a utilizar las medium fine. Únicamente, no hay que estar mezclando puntas de gutapercha. Con eso, es más que suficiente para llevar a cabo la técnica de obturación lateral. Tenemos otras técnicas que son las termoplastificadas, por ejemplo, que necesitamos otro tipo de compactadores y transportadores de calor. Desafortunadamente, estos instrumentos, los Mac 2, ya no los tenemos en display, que la ventaja era que de un lado era el compactador y del otro lado era el transportador de calor. Los diámetros de acuerdo al color o el número son los siguientes. El amarillo es el 1, es el más delgado, su diámetro es de 0.50. El rojo, que es el 2, es de 0.60. El azul es de 0.80 y el verde es de 0.100 milímetros. Ahora, también hay una diferencia en relación a cómo voy a seleccionar un compactador que es para dientes anteriores o para dientes posteriores. Van a tener una P o una A. Por ejemplo, estos son los compactadores de Schilder, que estos son los diferentes diámetros, también empezando del 8. El 8, el diámetro es 0.40, 8,5 son 0.50, 9, 0.60 y así hasta llegar hasta el 12avo, que mide 1.50. Si yo voy a seleccionar un compactador para anterior, va a decir 8P. Significa que sería, perdón, para posterior sería 8P. Si fuera para anterior, diría 8A. ¿De qué depende esto? La longitud del compactador. Los que son para posteriores tienen una longitud de 25 milímetros y los que son para anteriores es de 30 milímetros. Entonces, esa es la diferencia. Ahora, la técnica de onda continua o la técnica vertical, lo único que va a diferir es el instrumento con el que voy a trabajar la compactación. El punto importante es en esta técnica vertical, digámoslo así, es una punta de gutapercha no estandarizada o estandarizada del sistema rotatorio. Esta punta de gutapercha tiene que quedar 1 milímetro corto de la longitud de trabajo y además debe de tener algo que se llama resistencia apical, que yo no pueda jalar fácilmente la punta de gutapercha, que me cueste trabajo, que tenga esa resistencia. En inglés se conoce como tuck back, ¿ok? Ahora, otro factor importante es seleccionar mis compactadores. Son 3 compactadores. El primer compactador va a trabajar en tercio coronal, el tercero en tercio medio y el tercero en tercio apical. ¿Cómo voy a seleccionar estos compactadores? Honestamente, para mí los compactadores que siempre selecciono son estos dos. El coronal, yo a veces hago la compactación con un Glick o con el compactador más grande, pero después voy a seleccionar 2 compactadores, uno que mida 10 milímetros corto de la longitud de trabajo y el otro 5 milímetros corto de la longitud de trabajo, que son estos dos. Ya que tengo ese tuck back y que mi gutapercha bajó 1 milímetro corto de la longitud de trabajo, en conductos que son muy amplios sugieren introducir una punta accesoria. Esto es en algunos casos, pero generalmente se lleva a cabo únicamente con una punta.
El siguiente punto es con un transportador de calor, se corta esa gutapercha y con el primer compactador empiezo a compactar coronalmente. Vean la forma que va adquiriendo la gutapercha conforme yo voy compactando. Por eso es importante en este tipo de técnicas no obturar con punta única, porque la punta de gutapercha se va deformando. Ya que compacté coronal, vuelvo a colocar calor y de esta forma voy a ir cortando y compactando. Voy a ir cambiando mis compactadores, el que va a tercio medio y el que va a tercio apical. Entonces es recortar, calentar y compactar, recortar, calentar y compactar. Hasta que lleguemos a mi compactador del tercio apical. Ahora, si ustedes logran observar en las imágenes, la ventaja de obturar con estas técnicas es que este tipo de anatomías que tenemos en el conducto, anatomías de conductos laterales, secundarios, recurrentes, únicamente con estas técnicas en muchas ocasiones lo vamos a poder lograr. Posteriormente, que ya alcancé mi compactación inicial, que la compactación inicial en esta técnica se conoce cuando ya logré obturar el tercio apical, aquí voy, tomo mi radiografía. Si en dado caso este diente hubiera requerido la colocación de un poste, hasta ahí me quedo, ya no obturo más. Pero si no requiere poste, entonces lo que vamos a hacer es ir rellenando paso a paso con con pedazos más pequeñitos de gutapercha y los vamos colocando y compactando, colocando y compactando. La diferencia de la onda continua es que ya tenemos aparatos que estos inyectan la gutapercha. Entonces, inyectando la gutapercha de esta forma es más fácil la colocación. Entonces, me voy a adelantar y voy a tener aquí un videíto. En este caso, estamos ya secando. Aquí están. Ya secamos y voy a colocar mi cemento. El cemento es AH+, entonces en este caso el conducto sí tiene que estar completamente seco. Y colocamos aquí nuestras puntas de gutapercha, que estas son las Comfort Fit. Si ustedes se dan cuenta, están ajustadas. Este es un transportador de calor. Recortamos y vamos a empezar a compactar. Es recortar y compactar. Entonces, compacto. Siempre debe estar mi gutapercha bien firme. Y posteriormente lo que vamos a hacer ahora es, con nuestro mismo transportador de calor, 5 milímetros corto de la longitud de trabajo, voy a ir ingresando lentamente al conducto. Ahí está. Y me traigo la gutapercha, limpio y empiezo a compactar. Siempre que quito la gutapercha, compacto. Compactamos, compactamos. Después volvemos a cortar y compactamos. Ya cuando tengo ese punto, que es la compactación inicial, entonces en ese punto ahora vamos a empezar a rellenar. Rellenamos con una gutapercha en fase alfa, que esto lo trae en mi mismo sistema de obturación, y empiezo a rellenar todo mi conducto. Y después compactamos. Entonces, esa es una forma de obturar. La otra es el Gutacore, que ya les había mencionado, que este es mucho más fácil. Con el Gutacore, lo que vamos a hacer es utilizar el verificador. Espérenme tantito que me dejaron obscura. Es utilizar el verificador. El Gutacore tiene que entrar 1 milímetro corto de la longitud de trabajo. Y lo que necesitamos son todos estos puntas de papel, verificadores, el cemento, este horno en específico. Este es el ejemplo. Nosotros colocamos los verificadores que son de NITI. Estos son muy flexibles. Yo la verdad sugiero esta técnica de obturación en conductos muy curvos. Tomamos nuestra radiografía, que así se va a observar. Con la radiografía verificamos que baje bien nuestro verificador como lo dice. Y posteriormente, si ya está listo, entonces vamos a proceder a la obturación. ¿Cómo se hace la obturación? Y ahorita vamos a verlo. Se coloca previamente el cemento en la entrada del conducto con puntas de papel, una mínima cantidad, y se va colocando lentamente, de 1 milímetro corto a la longitud de trabajo. Esto es importante, porque si no lo hacemos de esa forma, desafortunadamente se me va a extruir. Se rompe y ya,
Eso es todo lo que se hace, no necesitamos más. Aquí con el glic estoy empezando a compactar y van a ver cómo fácilmente voy a hacer esa eliminación de mi vástago, del Gutacor. Ahora vamos con otro conducto de la misma forma. Entonces empezamos a trabajar, lo colocamos lentamente. Lógicamente aquí estoy seleccionando el Gutacor, si ustedes ven verde es porque yo ese conducto lo instrumenté hasta la medium de Wei Wan Gold. Entonces, esa es la forma en la que se trabaja el Gutacor. Cortamos con el mismo glic y es más fácil colocarlo. Entonces, o sea, si ustedes logran observar, esta es la técnica también muy sencilla y la verdad tienes buenos resultados. Ustedes ya lo vieron en mi caso. Y esta es otra técnica, la técnica de Max Paden o de Gutacondensor, que estos son unos instrumentos que se colocan en la pieza de mano, tiene que girar 8,000 revoluciones por minuto. El instrumento yo voy a seleccionar 3 números arriba del que me quedé apicalmente y el instrumento tiene que quedar 3 milímetros corto de la longitud de trabajo. Esta técnica la puedo trabajar con punta única, que sería la técnica de Max Paden. El instrumento tiene que entrar y tiene que estar libremente dentro del conducto. Entonces, fíjense, por la fricción que tiene esto, se va reblandeciendo la gutapercha. Entonces, esto es lo que me va a permitir tener todavía mayor fluidez de la gutapercha dentro del conducto. Y este se va introduciendo, nunca se debe de forzar, porque si yo llego a forzar, lo único que puedo causar es la fractura del instrumento. Entonces es con movimiento lento y vamos compactando. Los resultados son estos. Aquí la gutapercha también va a quedar 1 milímetro corto de la longitud de trabajo. Vean la fluidez que tiene y esto es como queda el caso. Diferentes anatomías tenemos, diferentes sistemas de rotatorios tenemos. A la par también hay las técnicas de obturación. ¿Cómo seleccionan la técnica de obturación que les acabo de mostrar? Pues básicamente, uno es el tiempo que tengo, dos, el tipo de anatomía y tres, qué es lo que yo quiero para mi paciente. Entonces, para esta plática necesitamos más tiempo, también la práctica, pero bueno, con esto finalizamos. No sé si tengan alguna pregunta, duda. ¿Me escuchan o me quedé ya sola? Que sí, aquí estamos, doctora. Muchísimas Pues, gracias por la plática. Sí, es no, que todavía estábamos a cámara. Ha sido muy interesante su plática, hemos aprendido bastantes cosas. Yo aquí estoy haciendo varias anotaciones y cada vez que escucho una plática de usted, aprendemos algo nuevo. Gracias. En nuestras redes sociales, en la página de Facebook, todavía no tenemos alguna pregunta, pero por ejemplo, el doctor Marco Romero le manda muchos saludos desde la ciudad de Hidalgo, Michoacán. Gracias, saludos. Muchísimas gracias. Ya saben, doctores, cualquier duda que les surja posteriormente, si ven la repetición de esta transmisión, pueden seguirla anotando en nuestras redes sociales, en los comentarios, y nosotros las vamos a recopilar y se las vamos a hacer llegar a la doctora Cintia para que nos apoye a responder cualquier tipo de dudas. Su plática, doctora, de verdad estuvo muy interesante y de parte del equipo de Balsas Dental le agradecemos su tiempo y sus conocimientos, por supuesto. Pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un placer compartir con ustedes este tiempo y pues muchas gracias a todos. Al contrario, muchísimas gracias a usted, doctora Cintia. Pues de parte de la familia de Balsas Dental, espérenme un segundito, porque me están comentando que sí hay un par de preguntitas. Perdón, es Ajá, que de repente se me... Ok, tenemos una pregunta del doctor Gilberto Santiago. Nos ajá. pregunta, ¿qué tan eficaz es utilizar el Teracal o el Biodentine? Bueno, el Teracal y el Biodentín son 2 cosas completamente diferentes. El Biodentín es un cemento hidráulico y el Teracal es únicamente hidróxido de calcio. Entonces, son 2 materiales completamente diferentes. Su función
En relación si yo quiero un recubrimiento pulpar directo o indirecto, honestamente yo me voy más por Biodentin, por los resultados que tiene. Ok, muchísimas gracias, doctora. Ajá. A ver, denme un segundito para ver si tenemos aquí otra pregunta. Tum, tum. Algo que, ¿dónde está? Ok, nos comenta el doctor Marco Romero. Doctora, ¿qué opina del Silapex? Tengo años usándolo, creo que no he tenido problemas. Me interesa su opinión. Muchísimas gracias. Bueno, en relación a lo del Silapex es lo que les acabo de mencionar, o sea, desafortunadamente el Silapex, pues, es a base de hidróxido de calcio. Entonces, en muchas ocasiones llega a sufrir, se lava. Eh, en mi práctica, siendo honesta, yo nunca he utilizado otro cemento que no sea H+. Entonces, lo único que no me gusta del Silapex es que es un cemento muy pastoso. Entonces, por ejemplo, si yo lo quiero utilizar para trabajar el Gutacore, la verdad no funciona. Si lo quiero utilizar con las otras técnicas, por ejemplo, onda continua o algo así, desafortunadamente es un material muy sucio para trabajar. Entonces, es por esa razón principalmente a mí no me encanta, y más por las otras propiedades, ¿no? No, pues sí, me imagino. Son puntos y puntos y puntos que van sumando. Ajá. Eh, Nos pregunta la doctora Mónica de la Rosa, ¿el AH Plus sirve para técnica de cono único? No, o sea, H+ no sirve para técnica de punta única. Nosotros, bueno, Dentsply Sirona en Europa y en Estados Unidos ya lanzó el AH+ Bioceramic. Todavía no lo tenemos aquí en México, pero si queremos obturar con punta única, no sirve el AH+. El AH+ todavía está considerado como sellador para utilizarlo junto a la gutapercha. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Nos dice el doctor Gilberto Santiago que muchísimas gracias, doctora, y No, también el gracias. doctor Marco Rivero, que muchas gracias por su opinión y que lo tendrá muy en cuenta. También le agradece la doctora No, Mónica. no, gracias a ustedes. Ok, déjeme ver si alguien más se anima para alguna otra pregunta. Por lo mientras, les comentaba, usted se estaba mudando del lugar de transmisión, me imagino de un Sí, consultorio a otro. es que estoy Espero aquí en el consultorio moviéndome. Está perfecto. Espero muy pronto ya tengamos alguna actividad, alguna mesa clínica directamente en las instalaciones de Balsas Dental en el aula profesional con usted. Ya lo programaremos con bastante tiempo, por supuesto, y les avisaremos a todos los que están viendo esta transmisión a través de nuestras redes sociales para decirles qué tema va a ser, qué día y demás. Entonces sigan todas nuestras transmisiones para que tengan más información de alguna mesa clínica que tengamos con la doctora Cintia Mercado. Bueno, pues muchas gracias. Será un placer estar ahí con ustedes. Claro que sí, doctora, siempre va a ser muy bien recibida aquí en Balsas Dental. Y pues Muchas creo que gracias. son todas las preguntas, doctora. De verdad, muchísimas gracias por su tiempo, por sus conocimientos y pues nos estaremos viendo muy próximamente. Bueno, pues muchas gracias. Que descansen, que estén bien. Hasta la Feliz próxima. Navidad, doctora. Feliz Año Nuevo. Igualmente. Igualmente. Que esté muy bien. Bueno, Gracias. muchísimas gracias, doctores. Es un placer tenerlos en nuestras transmisiones. Muchas gracias por seguirnos durante todo este año. Ha sido un honor tenerlos. Ahora sí que al inicio del año cada 8 días, actualmente cada 15 días. No se pierdan todas las actividades que tenemos próximamente. E inclusive me voy adelantando, para el próximo año vamos a participar en muchos congresos, en varias actividades que tenemos con colegiados, universidades. Entonces síganos en todas nuestras redes sociales para saber en dónde vamos a estar, si van a hacer mesas clínicas ya presenciales. Gracias, gracias, gracias. Esto de la pandemia ya está pasando y ya podemos tener este contacto y aprender mucho más de manera presencial. Ok, me despido sin antes desearles feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Nos vemos el próximo año. No se pierdan ninguna transmisión ni actividades que tenemos. Les recuerdo mi nombre, soy la doctora Ana Morales y tengan una excelente noche. Hasta la próxima.